Paz de Cristo, amados hermanos y amigos. Hoy es día del Señor y quiero declarar que Dios nos va a hacer libre de la desesperación y de la angustia. Cuando no logramos someter la ansiedad o angustia a Dios o rendir los problemas al Señor, la desesperación toma el control y genera caos en la vida del creyente. Exponerse al estrés, a una extensa crisis, sin lograr depositar esas cosas en las manos divinas es malo, pues genera enfermedades y permite al enemigo afligir al Hijo de Dios. Más bien confía en el Señor, permite que Él haga su obra a su manera y en su tiempo. Él todo lo hace bien. Veamos este interesante tema. Dios ha sanado y liberado a todo aquel que cree en Él. En el Salmo 41 dice: al músico principal, Salmo de David, pacientemente esperé en Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Con frecuencia deseamos que el Señor responda a nuestras oraciones inmediatamente. Sin embargo, en este caso, David espera en Dios. No nos dice exactamente cuánto tuvo que esperar, pero tuvo la virtud de ser paciente. Confió en la respuesta del Señor, lo que implica creer que Él hará lo mejor y lo hará en su tiempo. La ansiedad y el afán no son buenos consejeros. Siempre está mejor confiar y esperar en Dios. Recordemos, por ejemplo, que el profeta Samuel le había dicho al rey Saúl: en 7 días volveré y sacrificaré holocaustos a Jehová. Esta era una orden de parte de Dios. Pero Saúl, al ver que se cumplían los 7 días, que los filisteos venían y algunos soldados hebreos desertaban de sus filas, se apresuró y ofreció el holocausto, y al levantar la cabeza vio que Samuel venía, lo recibió, y el profeta le dijo: locamente has hecho, pues no guardaste el mandamiento de tu Dios. Por esto tu reino no será duradero. Procuremos caminar en los tiempos de Dios. Número 2. Dios oye el clamor de sus hijos. También en el verso 1 dice que ante la dificultad del cristiano puede pensar que Dios no ha oído su oración, pero en realidad el Señor escucha a sus hijos. Él está interesado en la situación que cada uno vive. Dios no es insensible o indiferente a tu clamor. Una pregunta importante aquí es: ¿qué estaba viviendo David? ¿Cuáles eran las circunstancias de su vida? Cuando escribe este salmo, por el contenido del salmo, vemos que enfrentaba un gran peligro y por eso clama protección y ser librado de sus enemigos. La persecución del rey Saúl contra David fue feroz y constante. Pudo haber durado unos 10 años. Fue difícil para David vivir ese tiempo sabiendo que había detrás de él un ejército que lo buscaba para quitarle la vida. Pero Dios nunca lo desamparó, y ninguna espada enemiga durante todo ese tiempo lo tocó. El Señor lo protegió porque Él oye el clamor de sus hijos. Dios te hace libre del pozo de la desesperación y de la angustia. Número 3. Dios actúa a favor de su pueblo. En el Salmo 42: y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. David fue librado del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Ante esto podemos decir que él estaba hablando en sentido figurado por lo que estaba viviendo. Sin embargo, es muy interesante ver que la Biblia nos habla, por ejemplo, de cadenas, ataduras espirituales, de regiones de sombra de muerte, de cárceles espirituales y del pozo del abismo, de las llaves de la muerte y del Hades, verdades espirituales que afectan la vida natural del ser humano. Recordemos que, por ejemplo, que en Lucas 13, del 10 al 17, Jesús liberó a una mujer atada espiritualmente. Todas la veían encorvada, así llevaba 18 años, pero al respecto Jesús dijo: Satanás le había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Preguntaba. En este caso David dice: Dios me ha sacado del pozo de la desesperación. Los pozos eran excavaciones en el suelo para sacar agua. A veces tenían escaleras para descender. En otras ocasiones, por su gran profundidad, debían sacar el agua con cántaros que bajaban con cuerdas. La palabra pozo se traduce del término hebreo bor, que significa hoyo. Se usa como cisterna o prisión. Se traduce como cárcel, mazmorra o sepulcro. Es muy interesante ver aquí la palabra desesperación se traduce del término hebreo saón, que significa también rugido, destrucción, ruido, murmullo. Es entonces ese tiempo o espacio donde el enemigo aflige a David murmurando en sus oídos frases como: estás solo, te van a traicionar, de aquí a poco vas a morir, mejor quítate la vida, ¿para qué vivir así? Dios te abandonó, etc. La desesperación es la pérdida de la esperanza.
El pozo de la desesperación donde estaba David se debía a la acumulación de preocupaciones, estrés, ansiedad y temor ante la persecución del rey Saúl. No dormía bien, tampoco se alimentaba apropiadamente. La angustia inquietaba su corazón cada día. Espiritualmente estaba dentro de un pozo donde vivía ansioso y sin paz. Esa desesperación se notaba en su rostro y vida normal. David habla también del lodo cenagoso. Es el barro que se asienta en el fondo de aguas estancadas o terrenos húmedos. Cuando una persona cae en este lodo, su caminar se hace más difícil. Incluso puede aparecer la fatiga, no queriendo la persona avanzar más, sino darse por vencido. Es un lodo que atrapa e impide el avance. Dios sacó a David de allí, lo levantó y lo puso sobre peña, una gran roca, y enderezó su camino. El Señor socorre a sus hijos y los levanta en victoria. Dios te hace libre del pozo de la desesperación. El punto número 4. La liberación divina produce alabanza en nuestra boca. El Salmo 43. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán, y confiarán en Jehová. La expresión puso luego cántico nuevo y alabanza nos permite concluir que mientras David estuvo en el pozo de la desesperación, no pudo cantar ni alabar a Dios. Es un lugar donde no se canta al Señor. Es un pozo que quita o roba la alabanza del Hijo de Dios. Las palabras de adoración son reemplazadas por queja, por palabras de enojo, por expresiones de fracaso y muerte, etc. Pero Dios sacó de ahí a David, lo levantó de aquel pozo y lo sacó para la gloria de su nombre. La alabanza libre evidencia nuestra libertad. La ausencia de esta puede reflejar un cautiverio espiritual. Dios nos hace libres de la desesperación y de la angustia. El enemigo siempre busca estancar o atar aquellos dones o capacidades que Dios entrega a sus hijos. David era un adorador, era un hombre de alabanza, pero el enemigo había logrado atar esa capacidad. Pero Dios oyó su clamor y lo sacó de ahí, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La reflexión final. Tal vez el enemigo ha traído problemas a tu vida o procura meterte en el pozo de la desesperación o que caigas en el lodo cenagoso. Pero Dios es todopoderoso y viene en tu ayuda. Él te libera y te usará poderosamente. Así que, queridos hermanos y amigos, por muy fuerte que esté la crisis, usted mantenga su confianza y diga pacientemente, espere en Jehová. Señor, ayúdanos a esperar pacientemente en tus promesas, Señor, siempre creyendo que tú nos harás libres en el nombre de Jesús. Amados hermanos y amigos, feliz día del Señor. Dios los bendiga.